El descubrimiento en la vasta extensión de la galaxia de Andrómeda, el capitán Saros de la nave de reconocimiento de la Confederación Galáctica Stargazer miró por la ventana del puente. Su antena se movió con anticipación mientras su nave se acercaba a un sector del espacio sin marcar durante siglos. Esta región había sido evitada debido a extrañas perturbaciones electromagnéticas y fenómenos inexplicables que dejaban desconcertados incluso a los sensores más avanzados. La misión de Sara era simple: investigar la fuente de estas perturbaciones e informar al alto mando de la Confederación. Poco sabía ella que esta inspección de rutina cambiaría el curso de la historia galáctica. «Capitán, estamos detectando una anomalía», Deadhead informó a su primer oficial, un insectoide imponente llamado Clix. Sus ojos compuestos parpadearon rápidamente mientras procesaba los datos entrantes. Sur se inclinó hacia adelante, sus antebrazos agarrando los brazos de su silla de mando en la escena. Ordenó que la pantalla de vista principal parpadeara y revelara una masa arremolinada de polvo cósmico y DC. A primera vista parecía no ser más que una nebulosa estándar, pero mientras los sensores avanzados del Stargazer sondeaban, más profundamente algo imposible emergió del caos por el vacío, susurró Sara. Su comportamiento normalmente estoico. El crujido es que una nave hace clic, parpadeó emocionada. Afirmativo, capitán. Pero no se parece a nada en nuestra base de datos. El tamaño solo es asombroso cuando el Stargazer se acercó. La magnitud total de su descubrimiento se hizo evidente. Emergiendo del polvo cósmico arremolinado había una nave de proporciones tan inmensas que empequeñecía incluso a los dreadnoughts más grandes de la Confederación. Su casco era de un negro profundo que absorbía la luz y parecía doblar la luz de las estrellas a su alrededor. Recorrer un espectro completo. Análisis. Sora ordenó con voz silenciosa y asombrada. Quiero saber todo sobre esta nave. Durante horas, la tripulación del Stargazer trabajó incansablemente. Sus sensores sondearon cada centímetro de la nave colosal. Lo que encontraron desafió la explicación. El capitán hace clic informó que su actitud tranquila habitual sacudió la tecnología. Está más allá de todo lo que hemos encontrado. El poder lecturas solo sugieren capacidades que deberían ser imposibles. Sara asintió con la cabeza. Corriendo cualquier signo de vida, Clix sacudió la cabeza negativo. La nave parece estar en algún tipo de estado inactivo. Pero, capitán, hay algo más sucediendo. Sora urge. Hemos detectado débiles rastros de material genético en el salón exterior de la nave. Está fragmentado, degradado por el tiempo y la radiación cósmica, pero parece ser de origen humano. El puente quedó en silencio. Los humanos no eran más que un mito, una especie extinta. Hace mucho tiempo que supuestamente precedió incluso a las civilizaciones más antiguas de la Confederación. Sin embargo, aquí flotando ante ellos, había evidencia de que no solo habían existido los humanos, sino que poseían tecnología mucho más allá de todo lo conocido actualmente. Sara se puso de pie, su decisión tomó. Prepara un grupo de abordaje. Necesitamos ver esto con nuestros propios ojos, mientras el transbordador Stargazer se acercaba a la enorme nave negra Zoraa. No podía quitarse la sensación de que estaban despertando algo que tenía a Lin inactivo. Para Jan. Las luces de inundación del transbordador iluminaron una pequeña sección del pasillo, revelando patrones intrincados y símbolos grabados en la superficie increíblemente lisa. Mira allí, uno de los oficiales científicos señaló esas marcas. No son solo decorativas, parecen estar reaccionando a nuestra presencia. De hecho, mientras el transbordador se acercaba, líneas débiles de energía azul comenzaron a latir a lo largo del pasillo de la nave, extendiéndose hacia afuera, como ondas en un estanque. Era como si la nave misma se estuviera despertando lentamente de un largo sueño. El grupo de abordaje, vestido con sus trajes ambientales, se acercó a una esclusa de aire que se había materializado en la superficie de la nave. Mientras se acercaban a la esclusa de aire, se abrió con un silbido de maquinaria antigua que cobraba vida. Sara respiró profundamente, robándose para lo que sea que le aguardara. Recuerde que se dirigió a su equipo. Nosotros estamos haciendo primero contacto con la civilización, que puede haber estado inactiva durante milenios. Manténgase alerta, pero no amenazante. Estamos aquí para
Aprende a no pelear mientras entraban en la esclusa de aire. La gravedad cambió. Ajustándose para coincidir perfectamente con su fisiología, la puerta interior se abrió, revelando un vasto corredor tenuemente iluminado que parecía extenderse infinitamente en ambas direcciones. Aliento increíble, Dr. Lan El-Sen, arqueólogo del equipo, la composición atmosférica, la gravedad, todo se está adaptando a nuestra presencia. Este nivel de tecnología está más allá de todo lo que hemos teorizado alguna vez. Mientras el equipo se abría paso con cautela más profundamente en la nave, los sistemas inactivos comenzaron a parpadear a la vida. A su alrededor surgieron pantallas holográficas mostrando mapas estelares y lecturas de datos en un idioma desconocido, que sin embargo parecía vagamente familiar para Zor. El capitán llamó al jefe de seguridad. Efectos. Sus orejas felinas se movían nerviosamente. Estoy captando una firma de energía por delante. Es enorme el equipo. Dobló una esquina y se encontró en lo que solo podría describirse como el puente de la nave. Una pantalla de visualización masiva. Dominaba una pared actualmente oscura y sin vida, pero en el centro de la habitación estaba de pie un pilar de energía arremolinada pulsando con una suave luz azul mientras Sora se acerca a la energía, se fusiona en una forma humanoide. Era alto, bípedo, con 2 brazos y una cabeza, inconfundiblemente humano en su forma básica, pero este no era un ser de carne y hueso. Era una construcción de pura energía y datos. Bienvenido, la figura pronunció su voz, resonando no a través del aire, sino directamente en sus mentes. Soy el custodio del arca, nos has despertado. De nuestro largo sueño, dime, hijos de las estrellas, ¿qué ha sido de la humanidad? Dio un paso adelante, su voz firme a pesar de la gravedad del momento. Soy el capitán, Soros de la Confederación Galáctica. La humanidad se considera extinta. Una leyenda del pasado distante, la forma del custodio parpadeó una onda de lo que solo podría describirse como tristeza pasando a través de su matriz de energía. Entonces, es como temíamos, la gran calamidad consumió nuestra civilización, pero en ti, yo, siento los ecos de nuestro legado. Las semillas que esparcimos por el cosmos han dado fruto. ¿Qué es esta nave?, preguntó Sara, su curiosidad científica anulando su asombro. ¿Por qué ha permanecido oculto durante tanto tiempo? La forma del custodio se expandió abarcando todo el puente en un resplandor de luz azul. Esta nave es el arca. La última esperanza de la humanidad cuando previmos nuestra caída. Creamos esta nave para preservar nuestro conocimiento, nuestra tecnología y la esencia de lo que nos hizo. Humanos debía permanecer inactiva hasta que surgiera una civilización digna de nuestro legado. Imágenes destellaron en la pantalla de visualización destellos de una civilización de asombroso avance, mundos transformados, estrellas aprovechadas para obtener energía, y hazañas de ingeniería que aturdieron la mente. Pero ¿por qué ahora Sora presionó? ¿Por qué? Revelarse ante nosotros la forma del custodio se condensó una vez más, enfocando su mirada en Sara, porque la amenaza que terminó con la humanidad está agitando una vez más los devoradores del vacío. Entidades cósmicas de poder inimaginable han comenzado a despertar. Su confederación, impresionante como es, no tiene ninguna posibilidad contra ellos, pero con el conocimiento y la tecnología contenida dentro del arca, aún puede sobrevivir Sara. Sintió el peso de esta revelación asentarse sobre sus hombros. En el lapso de unas pocas horas, todo lo que ella pensaba, que sabía sobre el universo, había sido trastocado. Los humanos míticos eran reales, y habían creado esta increíble nave, pero más que eso, habían confiado el futuro de la galaxia a quien quiera que la encontrara. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Sara con su voz llena de determinación. La forma del custodio comenzó a desvanecerse. Su energía parecía filtrarse en las mismas paredes de la nave. Aprende. Crece, conviértete en más de lo que eres. El arca contiene la suma total del conocimiento y los logros humanos. Tomará tiempo integrarlo completamente, pero el tiempo es un lujo que quizás no tengas. Cuando el custodio desapareció, el puente cobró vida por completo. Las consolas se iluminaron, las pantallas parpadearon con información y un zumbido bajo de energía resonó a través de las placas de la cubierta. Sara se volvió hacia su aturdida tripulación. Sus 4 ojos ardían con un propósito. Contacta a la Confederación. Dials. Todo.
La era de la complacencia ha terminado. Es hora de que los hijos de la humanidad reclamen su derecho de nacimiento y, enfrentando la tormenta que se avecinaba mientras la tripulación se apresuraba a cumplir sus órdenes, Sarah miró las estrellas visibles a través del ahora transparente casco del arca. En algún lugar, un antiguo enemigo se estaba agitando. Pero gracias a este regalo del pasado de la humanidad, ahora tenían una oportunidad de luchar. El despertar de la nave negra marcó no solo el cambio de la tecnología humana perdida hace mucho tiempo, sino el amanecer de una nueva era para toda la vida sensible en la galaxia. El legado de la humanidad viviría a través de aquellos que, sin saberlo, habían sentado en el cosmos, y mientras el arca cobraba vida a su alrededor, Sarah supo que la mayor aventura y el mayor desafío de la historia de su pueblo recién comenzaba. Primer contacto. La noticia del descubrimiento del arca se extendió por la Confederación Galáctica como un reguero de pólvora en cuestión de días. Una flotilla de naves había llegado a las coordenadas transmitidas por los científicos Stargazer, diplomáticos y personal militar de Minet Semetsen. Docenas de especies clamaban por la oportunidad de abordar la legendaria nave humana y desbloquear sus secretos. Almirante Tak, un veterano de innumerables conflictos y el oficial militar de más alto rango, en el sector se hizo cargo de la operación. Su forma masiva, un híbrido de componentes orgánicos y cibernéticos, dominaba el improvisado centro de comando establecido en el Stargazer Capitán. Voz retumbó su voz, una mezcla de gruñido orgánico y matices sintéticos. Su Discovery ha sumido a toda la Confederación en el caos. La mitad del Consejo cree que esta arca es nuestra salvación, mientras que la otra mitad teme que podría ser nuestra perdición. Sarah se puso firme, su antena se movió ligeramente. La única señal externa de su nerviosismo, con el debido respeto, almirante, que he visto. De lo que es capaz esta nave, la tecnología a bordo del arca, podría revolucionar cada aspecto de nuestra civilización. El ojo cibernético de Frick se cansó mientras se enfocaba en Sarah. Y eso es precisamente lo que preocupa al Consejo. Un poder de esta magnitud en las manos equivocadas podría desestabilizar toda la galaxia, sin mencionar esta advertencia sobre lo que los llamaste devoradores del vacío antes de que Sarah pudiera responder. Las alarmas sonaron por todas partes. La voz de la nave Click llegó por las comunicaciones, urgente y ligeramente en pánico. Capitán Almirante, necesita ver esto. Corrieron al puente, donde la pantalla principal mostró una vista que envió escalofríos por la columna vertebral de Sora. Un desgarro masivo había aparecido en el tejido del espacio mismo. Un remolino de oscuridad que parecía devorar la luz misma por el vacío. El almirante Frick susurró. Su ojo orgánico se abrió de par en par en estado de shock. Desde las profundidades del vórtice Vo, algo emergió, desafiaba la descripción. Una masa de tentáculos retorcidos y musgo crujiente más grande que cualquier nave de la flota de la Confederación. Su sola presencia parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Sarah, devoradora del vacío, respiró, recordando la advertencia del custodio cuando la entidad monstruosa se acercó al arca. De repente, saltó a la vida. Campos de energía de complejidad imposible surgieron alrededor de las naves de la Confederación. Los protegieron de los efectos de deformación de la realidad de la presencia del devorador del vacío. La voz del custodio resonó en las mentes de todos los presentes. El antiguo enemigo nos ha encontrado, pero no estamos indefensos. Ha llegado el momento de que los hijos de la humanidad tomen las armas y se enfrenten a la amenaza que consumió a sus antepasados. El almirante Fricks se volvió hacia Sarah. Su entrenamiento militar se está activando a pesar de la naturaleza sin precedentes de la amenaza. Capitán Voss, usted ha tenido la mayor interacción con esta nave. ¿Cuáles son nuestras opciones? La mente de Sarah se aceleró, recordando todo lo que había aprendido en el corto tiempo a bordo del arca. Los sistemas defensivos de la nave están más allá de todo lo que poseemos, pero están diseñados para ser operados por humanos. Necesitamos interactuar con los sistemas del arca directamente. Como exigió Tak. Como si, en respuesta, una sección del puente de Starger brilló y se transformó donde antes había consolas de control estándar, ahora había fugas. Interfaces de aspecto casi orgánico. Enlaces neuronales. Zar explicó que se acercaba a una de las nuevas estaciones.
El arca está adaptando su tecnología para interactuar con nuestra biología. Necesitamos voluntarios para conectarse directamente con los sistemas de la nave. El almirante Tack dudó solo por un momento antes de asentir con tristeza. Haz lo que sea necesario para detener esa cosa. Sarah respiró hondo y colocó sus manos en la interfaz neuronal al instante. Su conciencia se expandió. Fusionándose con la vasta inteligencia del arca, sintió la presencia de otros, el almirante Frix Clicks y varios otros miembros de la tripulación que habían interactuado con los sistemas transformados a través de los sensores del arco. Sura percibió al devorador del vacío con una claridad aterradora. Era más que solo una amenaza física. Su mera existencia era una afrenta a las leyes de la física, pero ahora, con el poder del legado de la humanidad fluyendo a través de él, Sarah también vio sus debilidades concentradas, tus pensamientos. La voz del custodio los guió. Las armas del arca responden a la voluntad y la intención visualiza la amenaza, luego imagina su destrucción como una. Los miembros de la tripulación vinculados se enfocaron. En sus pensamientos el agujero del arca brilló, revelando armas y ubicaciones de una complejidad asombrosa. Rayos de luz coherente, más enfocados que cualquier láser, se lanzaron hacia el devorador del vacío, donde golpearon la realidad misma. Pareció estabilizarse, obligando a la entidad a volver a una forma. Atada por las leyes de la física, la criatura tambaleó su imposible geometría. Vacilante, pero estaba lejos de ser derrotado. Con un rugido psíquico que amenazó con destrozar las mentes de la tripulación vinculada, atacó con tentáculos de oscuridad pura. Mantenga la línea. Los pensamientos del almirante Frick, heridos a través de su conciencia compartida. Somos la última esperanza de incontables civilizaciones. No caeremos. Aquí Sarah sintió el hierro del almirante mientras reforzaba su propia resolución a través de los sistemas del arca. Dirigió campos defensivos para interceptar los ataques de los devoradores del vacío, donde la oscuridad se encontró con la luz. Espectaculares explosiones de energía iluminaron el campo de batalla, por lo que parecía la furia de la batalla. El devorador del vacío, un ser que había consumido galaxias enteras, se encontró igualmente igualado por la voluntad combinada de la tripulación de la Confederación. Amplificado por el legado de la humanidad, finalmente con una última explosión concentrada del arma principal del arca, un rayo de energía que parecía canalizar la esencia misma de la creación. La forma devoradora del vacío se desestabilizó por completo, con un grito silencioso que resonó a través de las dimensiones. La entidad colapsó sobre sí misma, dejando atrás nada más que un desgarro levemente brillante en el espacio que rápidamente se selló. Sarah se puso firme. Su antena se movió levemente, la única señal externa de su nerviosismo. Con el debido respeto, almirante, he visto de lo que es capaz esta nave. La tecnología a bordo del arca podría revolucionar cada aspecto de nuestra civilización. El ojo cibernético de Techeki se desgastó mientras se enfocaba en Sarah, y eso es precisamente lo que preocupa al Consejo. Un poder de esta magnitud en las manos equivocadas podría desestabilizar toda la galaxia, sin mencionar esta advertencia sobre qué hizo los llamas devoradores del vacío. Antes de que Sarah pudiera responder, las alarmas sonaron por todas partes. La voz de Click de la nave llegó por las comunicaciones, urgente y ligeramente en pánico. Capitán almirante, necesita ver esto. Corrieron al puente, donde la pantalla principal mostró una vista que envió escalofríos por la columna de Sora. Un desgarro masivo había aparecido en el tejido del espacio mismo, un vórtice de oscuridad arremolinado que parecía devorar la luz misma por el vacío. El almirante Frix susurró su ojo orgánico, ensanchándose en estado de shock. Desde las profundidades del vórtice emergió algo. Desafiaba toda descripción, una masa de tentáculos retorcidos y musgo crujiente más grande que cualquier nave en la flota de la Confederación. Su sola presencia parecía distorsionar la realidad. A su alrededor, devorador del vacío. Sarah respiró, recordando la advertencia del custodio cuando la entidad monstruosa se acercó al arca. De repente saltó a campos de energía vital de imposible complejidad. Surgió alrededor de las naves de la Confederación, protegiéndolas de los efectos de distorsión de la realidad de la
Presencia del devorador del vacío. La voz del custodio resonó en las mentes de todos los presentes. El antiguo enemigo nos ha encontrado, pero no estamos indefensos. Ha llegado el momento de que los hijos de la humanidad tomen las armas y enfrenten la amenaza que consumió a sus antepasados. El almirante Teachek se volvió hacia Zar, su entrenamiento militar entrando en acción a pesar de la naturaleza sin precedentes de la amenaza. Capitán Voss, usted ha tenido la mayor interacción con esta nave. ¿Cuáles son nuestras opciones? La mente de Sara se aceleró recordando todo lo que había aprendido en el corto tiempo a bordo del Arca. Los sistemas defensivos de la nave están más allá de todo lo que poseer, pero están diseñados para ser operados por humanos. Necesitamos interactuar con los sistemas del Arca directamente, como THK demandó como sí. En respuesta, una sección del puente del astrónomo brilló y se transformó donde antes había consolas de control estándar. Ahora estaban elegantes interfaces de apariencia casi orgánica. Longitudes neuronales SOR explicó acercarse a una de las nuevas estaciones. El Arca está adaptando su tecnología para interactuar con nuestra biología. Necesitamos voluntarios para conectarse directamente con los sistemas de la nave. El almirante THS dudó solo por un momento antes de asentir con tristeza. Hazlo lo que sea necesario para detener esa cosa. Sara respiró profundamente y colocó sus manos en la interfaz neuronal. Al instante su conciencia se expandió fusionándose con la vasta inteligencia del Arca. Sintió la presencia de otros almirante TTTSEC, Clix y varios otros miembros de la tripulación que habían interactuado con los sistemas transformados a través de los sensores del Arco Sura. Percibió al devorador del vacío con una claridad aterradora. Era más que una amenaza física. Su mera existencia era una afrenta a las leyes de la física, pero ahora con el poder del legado de la humanidad fluyendo a través de ella, Sara también vio sus debilidades. Concentra tus pensamientos. La voz del custodio los guió. Las armas del Arca responden a la voluntad y la intención. Visualiza la amenaza y luego imagina su destrucción como una. Los miembros de la tripulación vinculada enfocaron sus pensamientos. El agujero del arco brilló, revelando armas y ubicaciones de una complejidad asombrosa. Rayos de luz coherente, más enfocados que cualquier láser, se lanzaron hacia el devorador del vacío donde golpearon. La realidad misma pareció estabilizarse, obligando a la entidad a volver a una forma atada por las leyes de la física. La criatura tambaleó su geometría imposible vacilando, pero estaba lejos de ser derrotada, con un rugido psíquico que amenazó con destrozar las mentes de la tripulación vinculada. Atacó con tentáculos de pura oscuridad. Mantenga la línea. Los pensamientos del almirante Frick resonaron a través de su conciencia compartida. Somos la última esperanza de incontables civilizaciones. No caeremos aquí. Sara sintió el hierro del almirante mientras reforzaba su propia resolución a través de los sistemas del Arca. Ella dirigió campos defensivos para interceptar los ataques de los devoradores del vacío, donde la oscuridad se encontró con la luz. Espectaculares explosiones de energía iluminaron el campo de batalla, por lo que pareció nuestro la furia de la batalla. El devorador del vacío, un ser que había consumido galaxias enteras, se encontró igualado por la voluntad combinada de la tripulación de la Confederación amplificada por el legado de la humanidad. Finalmente, con una última explosión concentrada del arma principal del Arca, un rayo de energía que parecía canalizar la esencia misma de la creación, la forma de devorador del vacío, se desestabilizó por completo con un grito silencioso que hizo eco a través de las dimensiones. La entidad colapsó sobre sí misma, dejando atrás nada más que un desgarro débilmente brillante en el espacio que rápidamente se selló cuando la amenaza inmediata pasó Sara, y los demás se desconectaron del enlace neuronal, sus mentes tambaleándose por la experiencia. El puente del Stargazer estaba en silencio, salvo por la respiración agitada de la tripulación mientras luchaban por procesar lo que acababa de ocurrir. El almirante TSK fue el primero en hablar. Su voz estaba llena de una mezcla de asombro y determinación. Capitán Voss,
Parece que su descubrimiento fue incluso más importante de lo que pensábamos. Esto lo cambia todo. Sarah asintió, todavía tratando de aceptar el poder que había ejercido. Los devoradores del vacío son reales. Almirante, y si este era solo uno de ellos, entonces hay más por ahí. Fricks. Terminó sombríamente y debemos estar listos. La forma del custodio brilló en la existencia una vez más. Han demostrado ser dignos herederos del legado de la humanidad. Pero esto fue solo el comienzo. Los devoradores del vacío regresarán en mayor número atraídos por el despertar del arca. ¿Qué quiere que hagamos? Sar preguntó haciendo eco de sus palabras de su primer encuentro. Aprender el custodio, respondió. Crecer el arca contiene conocimiento que transformará tu civilización, pero más importante aún, contiene la clave para desbloquear el potencial que yace latente dentro de ti. El legado de la humanidad que fluye desenredando el misterio. En las semanas posteriores a la confrontación con el devorador del vacío, la Confederación Galáctica experimentó una transformación como ninguna otra en su larga historia. El arca, una vez un mito ahora, se erigió como un faro de esperanza y una fuente de conocimiento que prometía revolucionar cada aspecto de su civilización. La capitana Sorbos se encontró en el centro de este torbellino de cambio como la primera que había interactuado con los sistemas del arca. Se había convertido en un activo invaluable para descifrar el vasto tesoro de información dejado por la humanidad. En este día en particular, Sarah estaba de pie en la gran biblioteca del arca, una cámara cavernosa llena de pantallas holográficas y cristales de datos que contenían la suma total del conocimiento humano. El Dr. Len, el arqueólogo, rondaba cerca. Sus múltiples ojos se movían de una pantalla a otra con una emoción apenas contenida. Es extraordinario. Lan respiró. Sus tentáculos temblaban. Los humanos no solo eran tecnológicamente avanzados, habían dominado ciencias que ni siquiera hemos concebido todavía. Sarah asintió. Sus propios 4 ojos escanearon la información antes de que su manipulación cuántica, aprovechamiento de la energía oscura, incluso control rudimentario sobre el tejido del espacio-tiempo en sí. No es de extrañar que fueran capaces de crear una nave como el arca. A medida que profundizaban en los archivos, un tema recurrente comenzó a surgir. Las referencias a algo llamado el despertar aparecieron, con una frecuencia cada vez mayor, a menudo junto con discusiones sobre los mayores logros de la humanidad. El capitán Lan gritó con su voz teñida de asombro. Creo que encontré algo. Un registro personal, de uno de los creadores originales del arca. La pantalla holográfica cobró vida y reveló la imagen de una mujer humana. Sus ojos tenían una profundidad de sabiduría y dolor que trascendía las barreras de las especies. Si estás viendo esto, la grabación comenzó. Entonces el arco cumplió su propósito. Estoy Dr. Elar Chen, científico principal del proyecto Odyssey. Lo que voy a compartir con ustedes es el verdadero propósito del arca y la clave del mayor descubrimiento de la humanidad. Saret y Lan escucharon atentamente mientras el Dr. Chen explicaba el concepto del despertar. No fue solo un logro tecnológico, sino un cambio fundamental en la conciencia y la capacidad humana. Descubrimos que la mente humana, cuando se la empuja hasta sus límites, puede acceder a la estructura subyacente del universo mismo. El holograma del Dr. Chen explicó que este despertar nos otorgó habilidades que desafiaron la física convencional: telepatía, manipulación de la materia, incluso precognición limitada. Fue este poder el que nos permitió crear el arca y la tecnología dentro de ella. A medida que las implicaciones de esta revelación se asimilaban, Sarah sintió una mezcla de emoción y temor. Si los humanos podían lograr este despertar, ¿ella usó podríamos? El holograma del Dr. Chen parecía anticipar esta pregunta. El arca no solo fue diseñada para preservar nuestro conocimiento, sino para servir como catalizador para el despertar en otras especies. Las interfaces neuronales que ha estado usando son el primer paso en este proceso. Los zarcillos de él se retorcieron en agitación. Capitán, si esto es verdad, cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestro propio potencial. Antes de que Sarah pudiera responder, una alarma sonó en la cámara. La voz del almirante Frick llegó por las comunicaciones. ¡Urgente! Capitán Voss, lo necesitamos en el puente de inmediato. Hemos detectado múltiples anomalías espaciales formándose en el borde del sistema.
Los corazones de Sara se aceleraron mientras ella y Lan corrían al centro de comando del arca. La pantalla de visualización principal mostró una vista que la heló hasta la médula. No uno, sino 3 desgarros masivos en el tejido del espacio. Cada uno de ellos descubrió un devorador de vacío incluso más grande que el que habían enfrentado antes. Por las estrellas, Frix gruñó. Sus componentes cibernéticos se desgastaron mientras evaluaba la amenaza que apenas sobrevivió a una de estas monstruosidades. ¿Cómo se supone que nos enfrentemos a 3? La forma de energía del custodio se materializó junto a ellos. Ha llegado el momento de abrazar por completo el legado que le queda a usted, Capitán Voss. Usted y su tripulación deben atravesar el despertar. Es la única manera de desbloquear el verdadero potencial del arco y enfrentar esta amenaza. Sara dudó solo por un momento antes de asentir con decisión. ¿Qué debemos hacer? Entrar al crisol, instruyó el custodio haciendo un gesto hacia una cámara que había aparecido en el centro del puente. Acelera el proceso que comenzaron las interfaces neuronales. Pero tenga cuidado, el despertar no está libre de riesgos, llevará sus mentes y cuerpos a sus límites absolutos. El almirante Tak dio un paso adelante, su ojo orgánico brillando con determinación. Iré primero si algo me sucede. No, Sora la interrumpió. Hice el primer contacto con el arca. Sus sistemas están más en sintonía conmigo. Lo haré antes de que alguien pueda objetar. Sara entró al crisol cuando la cámara se selló a su alrededor. Sintió un momento de pánico y luego una sensación. Una sensación de calma la invadió mientras el crisol zumbaba con la energía vital que recorría su cuerpo, haciendo que cada terminación nerviosa se convirtiera en una luz. La conciencia de Sara se expandió, empujando contra los límites de su forma física. Vio destellos de la historia humana, sus triunfos, sus fracasos y el momento en que lograron su propio despertar en ese instante. Sara entendió que el despertar no se trataba solo de obtener nuevas habilidades, se trataba de comprender el lugar de uno en el gran tapiz del universo. Se sintió conectada con cada átomo, cada onda de energía que impregnaba la existencia, cuando la puerta del crisol finalmente se abrió. Sara salió transformada. Su cuerpo brilló con una suave luz interior, y sus ojos contenían la sabiduría de las eras. La tripulación jadeó al ver no solo a su capitán, sino a un ser trascendido. Ahora entiendo, dijo Sora. Su voz resonó con el poder recién descubierto. El arca, los devoradores del vacío, nuestro propio potencial, todo está conectado. Se volvió hacia el custodio, quien asintió con la cabeza en señal de aprobación. Has dado el primer paso. Ahora debes liderar a tu gente para enfrentar la amenaza que viene mientras el resto de la tripulación de comando entraba. El crisol uno por uno emergió el cambio, pero unidos en un propósito. Sara enfrentó la pantalla de visión. Los devoradores del vacío se acercaron sus formas imposibles distorsionando las estrellas a su alrededor, pero ahora con el poder del despertar corriendo a través de ella. Sara los vio no como horrores cósmicos invencibles, sino como desafíos a superar. Levantó su mano sintiendo que los sistemas del arca respondían a su voluntad con una precisión sin precedentes. «Prepárense para la batalla», ordenó su voz, llevando el peso de los legados de 2 civilizaciones. «Hoy luchamos no solo por nuestra supervivencia, sino por nuestra ascensión». Mientras las armas del arca se encendían brillando, con la voluntad combinada de su tripulación despierta. Sara sintió una oleada de esperanza a los niños. Los niños de la humanidad estaban a punto de enfrentar su mayor prueba, armados con el conocimiento y el poder de sus antepasados perdidos. Hace mucho tiempo, la batalla por el futuro de la galaxia estaba a punto de comenzar la batalla. Por el control, la inmensidad del espacio se convirtió en un campo de batalla. Como ningún otro, la Confederación Galáctica había visto nunca 3 colosales devoradores del vacío, cada uno capaz de devorar sistemas estelares enteros sobre el arca y sus defensores, pero esta vez los hijos de la humanidad estaban listos. El capitán Zoros estaba en el centro de el comando del arca puente, su conciencia recién despertada, interactuó sin problemas con los antiguos sistemas de la nave que la rodeaban.
Los miembros de la tripulación despertados trabajaron en perfecta sincronización. Sus mentes se vincularon en una red neuronal compleja que hizo obsoleta la comunicación tradicional. El almirante TSK sus componentes cibernéticos, ahora completamente integrados con su biología despierta, coordinó la flota de la Confederación. Todas las naves asumieron la formación defensiva Omega. Sus pensamientos resonaron a través del enlace mental. Recuerda tu entrenamiento. Somos la última línea de defensa para cada ser sensible en esta galaxia. A medida que los devoradores del vacío se acercan, la realidad misma parecía deformar y torcer estrellas. Parpadearon fuera de la existencia solo para reaparecer en configuraciones imposibles, las leyes de la física. Doblaron bajo la tensión de la presencia de la monstruosa cósmica. Pero Zoraa vio más allá del caos con sus sentidos despertados, percibió los patrones subyacentes del universo, el EB y el flujo, de fuerzas fundamentales a las que incluso los devoradores del vacío estaban sujetos allí. Comunicó a la tripulación sus pensamientos. Acompañados de vívidas imágenes mentales, los devoradores del vacío no son invulnerables, son como remolinos en el tejido del espacio-tiempo. Si podemos alterar su simetría rotacional, podemos obligarlos a colapsar. Sobre sí mismos, el Dr. Lan, sus múltiples ojos ahora brillando con luz interior, rápidamente captó el concepto, el cañón principal del arca. Sugirió si modulamos su salida para que coincida con la frecuencia inversa de la rotación dimensional del devorador del vacío. Hazlo, Sara. Ordenó. Los sistemas del arco respondieron instantáneamente a su voluntad colectiva. El agujero de la nave masiva se reconfiguró revelando armas y ubicaciones que desafiaban la comprensión convencional de la tecnología, rayos de energía coherente más enfocados que cualquier láser, pero tan expansivos como una llamarada solar lanzados hacia los devoradores del vacío que se acercaban. El efecto fue inmediato y espectacular, donde el rayo golpeó al devorador del vacío. Geometrías imposibles comenzaron a desenredarse, tentáculos de materia oscura disipados en 1900, nubes de partículas subatómicas y MES que podrían tragar planetas se cerraron de golpe, sellados por la reafirmación de la ley natural. Pero los devoradores del vacío estaban lejos de ser derrotados. Con un rugido psíquico que amenazaba con destrozar la cordura de seres menores, ellos tomaron represalias. El espacio mismo se convirtió en un arma. Mientras singularidades localizadas estallaban alrededor de la flota de la Confederación maniobras evasivas, el almirante Frix bramó su nave insignia, evitando por poco un agujero negro que se formaba espontáneamente. Sara sintió la tensión en el arca y su tripulación, el poder que estaban canalizando, estaba más allá de todo lo que sus cuerpos y mentes fueron diseñados para manejar. Señales de advertencia destellaron a través de su conciencia, indicando múltiples sistemas al borde. De la sobrecarga necesitamos más poder. Se dio cuenta de que el arca sola no es suficiente como... Si en respuesta a sus pensamientos la forma de energía del custodio se materializó a su lado, hay una forma en que se comunica pero requiere el máximo sacrificio. La comprensión amaneció en Sara. El crisol respiró. No es solo una herramienta para despertar, es un conducto. El custodio asintió solemnemente. El arca fue diseñada con un protocolo final. En la más extrema necesidad, puede canalizar la fuerza vital de su tripulación para liberar su potencial completo. Pero el costo son nuestras vidas. Sora miró a su tripulación, viendo la misma realización y determinación en sus ojos, sin una palabra. Todos sabían lo que había que hacer. Sura se volvió hacia el almirante. Almirante, necesito que tomes el mando del arca. Lo que estamos a punto de hacer, alguien tiene que quedarse para guiar la nave. Después el ojo orgánico de Frick se abrió al comprender. Capitán, no puedo dejarte. Eso es una orden. Almirante Sor. Lo interrumpió su voz suave pero firme. La galaxia necesitará líderes en el período posterior. Asegúrese de que nuestro sacrificio no sea en vano. Antes de que pudieran protestar más, Sara y la tripulación principal se dirigieron al crisol. Cuando entraron en la cámara, Sara sintió una profunda sensación de paz. Ella entendía. Ahora, ¿por qué los humanos habían creado el arca? ¿Por qué habían sentado la galaxia con sus descendientes?
No se trataba solo de supervivencia, se trataba de pasar la antorcha de la conciencia misma. Cuando el crisol se activó, Sara sintió que su yo individual comenzaba a disolverse, pero en lugar de miedo experimentó una expansión profunda de su conciencia, se fusionó con las de su tripulación con el arca misma, y por un breve momento, eterno, con la estructura misma del universo a través de los sensores del arca que vio. Los devoradores del vacío vacilan cuando una ola de energía inimaginable los inunda. Las leyes de la física se reafirman, con la venganza obligando a los horrores cósmicos a ajustarse al orden natural. Uno por uno colapsan. Sus formas imposibles implosionan en singularidades que rápidamente se evaporan en la radiación de Hawking mientras su forma física se desvanecía. Sara tuvo una visión final. Vio el futuro extendiéndose ante ella. Una galaxia renacida con los hijos despertados de la humanidad, liderando el camino hacia una nueva era de exploración y comprensión. Vio civilizaciones en ascenso que alcanzaban las estrellas no en conquista, sino en una búsqueda de conocimiento y conexión. Y en ese momento, cuando su conciencia individual se fusionó con el horror cósmico, el capitán Soros supo que su sacrificio había valido la pena. La batalla había terminado. Los devoradores del vacío fueron derrotados y, aunque el costo había sido alto, el legado de la humanidad, un legado de resiliencia, curiosidad y la búsqueda implacable del crecimiento, vivirían a través de aquellos a quienes habían tocado mientras se desvanecía lo último de la energía. Almirante Tereseke se paró, solo en el puente del arca rodeado por los ecos de aquellos que habían dado todo para asegurar el futuro. Con un corazón pesado pero un espíritu determinado, estableció un curso hacia la capital de la Confederación Galáctica. El momento había llegado para compartir el regalo del despertar con todos los seres sensibles. Los hijos de la humanidad no dormirían más. El resurgimiento de la humanidad, el gran salón del mundo capital de la Confederación Galáctica, quedó en silencio cuando el almirante Tereseke concluyó su informe. Los representantes reunidos de 1000 especies se sentaron en un silencio atónito, tratando de procesar la magnitud de lo que acababan de escuchar: la derrota de los devoradores del vacío, el despertar de las habilidades latentes, el sacrificio del capitán Soros y su tripulación, y ahora la oferta de un regalo. Más allá, imaginando el legado de la humanidad disponible para todos, la canciller Gira, su forma cristalina brillando con emoción, apenas contenida, fue la primera en hablar. Almirante Frix, ¿qué propone? Alteraría fundamentalmente el tejido mismo de nuestra sociedad. ¿Estamos realmente listos para tal transformación? Erka se mantuvo erguido, su ojo cibernético escaneando a la multitud, mientras su ojo orgánico contenía una profundidad de sabiduría y dolor que trascendía su gráfico. Exterior canciller, estimados representantes, estoy ante ustedes, no solo como un almirante de la Confederación, sino como testigo del sacrificio, y la posibilidad hizo un gesto hacia el custodio, cuya forma de energía flotaba a su lado. La amenaza de los devoradores del vacío puede disminuir temporalmente, pero no está eliminada. Vendrán más y cuando lo hagan, debemos estar listos. El despertar no es solo una opción, es nuestro único camino a seguir. Murmullos ondearon a través de la asamblea: miedo, emoción, escepticismo. Una cacofonía de emociones amenazó con abrumar los procedimientos, pero luego una nueva voz atravesó el caos. El doctor Lan avanzó, sus múltiples ojos brillando con luz interior como uno de los pocos sobrevivientes de la tripulación del arca. Sus palabras tenían un especial espere. He vislumbrado el potencial que yace latente dentro de todos nosotros, dijo su voz, resonando con poder recién descubierto. No es algo a lo que temer, pero abrazaron a los humanos. No crearon este regalo, simplemente lo descubrieron primero. Es nuestro derecho de nacimiento como seres sensibles. Durante los siguientes ciclos, el debate se extendió por toda la Confederación. Algunos temían los cambios que traería el despertar, mientras que otros abrazaron con entusiasmo la posibilidad de la trascendencia. Pero a medida que los informes de la renovada actividad de los devoradores del vacío llegaban a cuentagotas desde los márgenes del Insetendesi, espacio conocido, la decisión se hizo clara: la Confederación Galáctica despertaría,
Guiada por el custodio y el conocimiento contenido dentro del arca, se construyeron cámaras del despertar en 1900 DOEHES en toda la galaxia. Voluntarios de todas las especies se sometieron al proceso, emergiendo transformados, pero aún fundamentalmente, ellos mismos. A medida que el número de individuos despertados crecía, también lo hacía. Las capacidades de la Confederación de viajar más rápido que la luz, una vez limitadas por las restricciones de la física, se volvieron casi instantáneas a medida que los pilotos despertados aprendieron a plegar el espacio mismo. Las redes telepáticas que se extendían como años facilitaron la comunicación y el entendimiento entre especies que alguna vez habían estado separadas por grandes divisiones culturales. Pero quizás el cambio más profundo fue en cómo los despiertos percibían el universo mismo. Las conexiones subyacentes entre todas las cosas que alguna vez fueron invisibles se hicieron claras. Los despiertos vieron no solo con sus ojos, sino con una conciencia cósmica que reveló la verdadera naturaleza de la realidad. 5 años después de la batalla que había cambiado todo, el almirante Tachek se paró en la plataforma de observación del Nuevo Horizonte, el primero de una nueva clase de naves diseñadas para aprovechar todo el potencial del crucero despierto. A su lado estaba Sera, la hija del capitán Voss, sus 4 ojos brillando con la misma luz interior que una vez iluminó a su madre. «Estamos listos», dijo el almirante Sera, su voz llena de una mezcla de emoción y reverencia. «La expedición está preparada para partir». Fricks asintió con su exterior groove, suavizado por una pequeña sonrisa. «Su madre estaría orgullosa, capitán. Ella dio todo para que pudiéramos estar aquí hoy, listos para dar nuestros primeros pasos en un universo más grande, mientras el Nuevo Horizonte se prepara para partir llevando consigo representantes de cada especie. Despierta, la forma del custodio brilló. En existencia el ciclo está completo», dijo su voz resonando con la sabiduría de las eras. Los hijos de la humanidad han llegado a ser ellos mismos, listos para enfrentar cualquier desafío que el cosmos pueda traer con un pensamiento. El capitán Sera activó el impulso revolucionario del Nuevo Horizonte. El espacio se dobló alrededor de la nave, y en un instante se fueron la primera de muchas expediciones que empujarían los límites del espacio conocido y explorarían las infinitas posibilidades que se encuentran más allá en la capital de la Confederación. En un tranquilo jardín diseñado para la meditación, una estatua se erguía en monumento a aquellos que habían dado todo para asegurar este futuro. En su centro había un holograma de tamaño natural de la capitana Sarah Voss. Su forma irradiaba la determinación y esperanza que había caracterizado sus momentos finales. La inscripción en la base decía: «A la capitana Sarah Jefa y la tripulación de El Arca. Su sacrificio encendió la chispa de nuestro potencial. En su memoria alcanzamos las estrellas despertadas, unidas y sin miedo, mientras el Nuevo Horizonte se aventuraba en lo desconocido, llevando consigo las esperanzas y los sueños de una galaxia transformada. El legado de la humanidad vivió, no solo en la tecnología que habían dejado atrás, o el conocimiento que habían preservado, sino en el espíritu de exploración, la sed de comprender y el coraje de enfrentar la oscuridad que se había despertado en todos los seres sensibles. El renacimiento de la nave negra había marcado, de hecho, el regreso de la humanidad al poder, no como conquistadores, sino como guardianes y guías para una nueva era de iluminación cósmica, y como las civilizaciones despiertas de la Confederación Galáctica dieron sus primeros pasos en un universo más grande. Llevaban consigo la lección más importante que la humanidad había dejado atrás. El mayor poder no reside en la dominación, sino en las conexiones que forjamos y el potencial que desbloqueamos en nosotros mismos y en los demás. El viaje del despertar apenas había comenzado.